Imagínate que lo que creías saber sobre el poder militar mexicano es apenas la punta del iceberg. Detrás de los desfiles, los discursos y las ceremonias se esconden debilidades que pocos se atreven a mencionar. Lo que te contaron no es toda la historia. Hay sombras enterradas en los cuarteles que revelan vulnerabilidades estratégicas. Hoy viajaremos al núcleo invisible del Ejército de México, desnudaremos 7 factores ocultos que debilitan su estructura frente a otras fuerzas armadas, y entenderás por qué en ciertos campos aparece rezagado. En este conteo descubrirás comparaciones regionales, consecuencias geopolíticas e informes clasificados no divulgados. Bienvenido al análisis tenso que pocos se atreven a narrar. Número 7. Infraestructura obsoleta en cuarteles y bases. En un cuartel del norte de México, los techos filtran agua durante la temporada de lluvias. Las instalaciones eléctricas tienen más de 3 décadas sin modernización. Las literas están oxidadas y los sanitarios presentan fallas constantes. Lo que parece una imagen excepcional es en realidad parte de un patrón nacional silencioso. Un informe interno revela que más del 40% de las instalaciones militares operan con infraestructura diseñada antes de los años 90. En algunas zonas estratégicas, las condiciones son tan críticas que los propios mandos han solicitado reubicaciones o reparaciones urgentes sin recibir respuesta inmediata. Mientras tanto, países de la región como Chile y Brasil han invertido en modernización desde principios de los 2000. En Chile, por ejemplo, se ha renovado el 70% de los cuarteles del ejército en los últimos 15 años, integrando sistemas de eficiencia energética, telecomunicaciones internas y protocolos de evacuación rápida. Brasil, por su parte, mantiene una política activa de revisión anual de instalaciones críticas, respaldada por presupuesto fijo del Ministerio de Defensa. En cambio, México ha priorizado la construcción de nuevos cuarteles en regiones con alta violencia, una estrategia mediática, pero ha descuidado la renovación de sus instalaciones más antiguas. Esto ha creado una doble estructura: bases nuevas altamente visibles y cuarteles tradicionales en decadencia. Las consecuencias son más graves de lo que aparentan. Un soldado que duerme en una instalación deteriorada, con servicios básicos deficientes y sin acceso a tecnología moderna, no solo enfrenta una merma física, sino también psicológica. El rendimiento disminuye, la moral se erosiona y la percepción del enemigo en caso de combate real puede ser letalmente distorsionada. En palabras de un comandante retirado, no puedes pedir excelencia si das condiciones mínimas. Pero el problema va más allá del interior de los cuarteles. En varias zonas del sur del país, la falta de infraestructura adecuada ha limitado ejercicios conjuntos y despliegues de entrenamiento en climas extremos. En algunos casos, ni siquiera se cuenta con hangares apropiados para equipos o vehículos, lo que expone recursos millonarios a deterioro por clima o vandalismo. Un informe clasificado del 2022, emitido por una comisión de evaluación interna del Ejército, advierte que al menos 3 bases en puntos estratégicos del Golfo de México no alcanzan el 70% de su operatividad por deficiencias estructurales. Este mismo informe recomienda clausura temporal para mantenimiento urgente, pero la medida no se ha aplicado. La comparación es inevitable. Mientras otras fuerzas de América Latina buscan sofisticación, México aún enfrenta filtraciones de agua en instalaciones de mando. La discrepancia no solo pone en duda la capacidad táctica, sino que abre la puerta a riesgos logísticos e incluso sanitarios. Lo que pocos saben es que en muchos casos, los mismos soldados han costeado reparaciones menores de su bolsillo. Testimonios internos indican compra colectiva de ventiladores, materiales eléctricos o tinacos de agua ante la falta de respuesta de la administración central. El silencio ha sido la norma. Y aunque el discurso oficial insiste en que las instalaciones cumplen con los requisitos básicos, una revisión satelital independiente de 2023 muestra al menos 18 cuarteles con estructuras visiblemente deterioradas en estados con alta actividad delictiva. Un detalle que no aparece en los comunicados. Este deterioro se traduce en una brecha silenciosa que no se ve en los desfiles, pero que se manifiesta cada día en la rutina de los efectivos. Un ejército que descansa en estructuras débiles también construye su moral sobre terreno inestable. Pero hay algo más. La infraestructura es solo el reflejo físico de un problema mucho más profundo que afecta al núcleo del poder militar. Número 6.
dependencia de importaciones y autofinanciamiento limitado. En una exposición militar reciente en Europa del Este, México participó como observador. No presentó prototipos propios ni exhibió innovación nacional. Se limitó a revisar catálogos de terceros países. Una escena que resume un patrón de fondo. La estructura militar mexicana depende en gran parte de tecnología y equipamiento importado. Los datos lo confirman. Según análisis presupuestales no divulgados por la Sedena, más del 65% del equipo táctico, sistemas de comunicación y vehículos terrestres son adquiridos fuera del país. Esto incluye desde helicópteros y radares hasta uniformes especializados y drones de reconocimiento. Las compras provienen de Estados Unidos, Alemania e Israel. Esta dependencia implica una vulnerabilidad estratégica. A diferencia de países como Brasil o Argentina, que poseen industrias de defensa con autonomía parcial, como Embraer o fabricaciones militares, México no cuenta con una infraestructura consolidada que produzca su propio armamento a gran escala. Existen plantas controladas por la Sedena, pero su producción es limitada y depende de insumos externos. El caso de Brasil es revelador. Embraer produce aviones militares que exporta incluso a países de la OTAN. Su cadena de producción es nacional. México, en cambio, transfiere capitales millonarios a empresas extranjeras que dictan tiempos de entrega, mantenimiento y soporte técnico. En escenarios de sanciones o bloqueos, la línea de suministro se vuelve frágil. La consecuencia geopolítica es clara. México no controla del todo sus herramientas militares clave. En conflictos regionales hipotéticos, depender del envío de refacciones, baterías o firmware de otros países podría paralizar unidades enteras. Un informe clasificado de 2021, elaborado por una comisión mixta entre la Sedena y la Marina, advierte que el 82% de los drones utilizados en operativos de inteligencia son de origen israelí o estadounidense, y que al menos 3 modelos operan bajo licencias con restricciones de uso. Ciertas funciones pueden ser limitadas o desactivadas de forma remota. Además, el autofinanciamiento es casi inexistente. En países como Colombia o Perú, parte del presupuesto de defensa se recupera mediante industrias estatales vinculadas al ejército, fábricas de munición, vehículos blindados o convenios con universidades. En México, estos modelos están en fases experimentales. La dependencia del presupuesto federal es total. Y cuando el presupuesto se reduce, las compras estratégicas se detienen. En 2020, durante la crisis sanitaria, más del 30% del presupuesto asignado a modernización fue redirigido a tareas civiles, dejando en pausa proyectos técnicos. Algunos no se han retomado. Lo que pocos saben es que incluso cuando México adquiere tecnología extranjera, no siempre compra lo más avanzado. A menudo opta por modelos anteriores o versiones reducidas, debido a restricciones presupuestales. Un caso fue la adquisición de vehículos blindados Sandcat sin sistemas electrónicos integrados de última generación. La versión mexicana fue inferior a la que opera en otros países. La consecuencia psicológica es subterránea pero potente. Una fuerza que sabe que opera con herramientas prestadas desarrolla una mentalidad de contención, no de proyección. Las tropas aprenden a adaptarse, pero eso erosiona la innovación táctica. No hay mentalidad de vanguardia, sino de aguante. El discurso oficial habla de soberanía y desarrollo nacional, pero los almacenes dicen otra cosa. Entre 2018 y 2024, al menos 11 contratos clave con fabricantes extranjeros incluyeron cláusulas de confidencialidad que impiden auditar los verdaderos alcances tecnológicos del equipo adquirido. Sin presión local ni capacidad de réplica, la transparencia es nula. Una fuente interna afirma que uno de los principales obstáculos para desarrollar una industria militar robusta en México no es técnico ni económico, sino político, la fragmentación institucional y la falta de un plan nacional de defensa a largo plazo. Y aunque la dependencia tecnológica no se ve en los informes de prensa ni en los desfiles, queda expuesta en los centros de mantenimiento, en los manuales técnicos traducidos y en los retrasos logísticos que marcan la operatividad militar diaria. Pero lo que pocos entienden es que esta dependencia no solo es técnica, es estructural y afecta silenciosamente la manera en que se planea, se combate y se sobrevive. Número 5. Inteligencia e infiltración adversa. En 2019, un operativo de inteligencia fue cancelado en Guerrero. La razón oficial, condiciones climáticas adversas. Pero dentro del archivo quedó otro dato. La ubicación de la unidad fue interceptada antes del despliegue, y miembros del crimen organizado ya estaban en la zona, esperando. Nadie habló públicamente. Dentro del ejército el mensaje fue claro. Hay filtraciones.
En la última década, al menos 14 operaciones militares han sido comprometidas por fugas de información. Algunas fueron atribuidas a fallas técnicas, otras evidencian infiltración directa dentro del aparato militar. Lo más grave, muchos casos no se resolvieron ni se identificaron a los responsables. La capacidad de inteligencia del ejército mexicano, tecnología, personal, contrainteligencia, está rezagada frente a estándares regionales. Mientras Colombia opera con nodos autónomos interinstitucionales, México mantiene estructuras centralizadas y personal con baja rotación, aumentando el riesgo de corrupción o cooptación. Sistemas digitales obsoletos y encriptación débil han sido señalados en múltiples reportes. En 2022, un software militar fue hackeado parcialmente, revelando rutas de movilización. Aunque minimizado públicamente, fuentes internas confirman que se puso en riesgo a 3 comandancias regionales. Además, el área de inteligencia electrónica opera con recursos limitados. A diferencia de fuerzas como la chilena o la peruana, que aplican inteligencia artificial para rastreo y análisis, México aún depende de procesos manuales y tiempos de respuesta lentos. La consecuencia geopolítica es evidente. Una fuerza que no controla su propia información pierde la iniciativa táctica. Las filtraciones desarticulan operaciones antes de comenzar. El enemigo actúa sobre certezas, el ejército sobre dudas. En operativos conjuntos con la Marina se ha registrado que la inteligencia naval supera frecuentemente a la del ejército, lo que ha generado tensiones internas. En al menos 3 misiones, la Marina tomó control táctico tras detectar errores en la fase de planeación original del ejército. Un informe clasificado de 2023, elaborado por una célula de evaluación externa, advierte que al menos 27 elementos activos tienen vínculos con estructuras criminales. Algunos fueron separados, pero según el informe, una parte significativa continúa operando bajo vigilancia no intrusiva. El problema no es solo técnico, es humano. Lo que pocos saben es que en zonas dominadas por el narco, los informantes internos superan en número a los operadores de campo. Un ex jefe de inteligencia lo dijo así: no importa cuántos drones tengas, si cada paso que das ya fue contado 3 veces. Y el impacto psicológico es demoledor. Un soldado que teme ser traicionado desde dentro se frena, duda, pierde claridad, la confianza se erosiona, las decisiones se dilatan, la cohesión se quiebra, la operación fracasa. Mientras tanto, la inversión en contrainteligencia es mínima. En 2023, menos del 1.5% del presupuesto militar se destinó a pruebas de lealtad digital y detección de espionaje, muy por debajo de Colombia, con 5%, y Perú, con 3.2%. La narrativa oficial exalta disciplina y lealtad, pero los documentos internos, los casos no procesados y la ausencia de consecuencias concretas muestran otra realidad. La vulnerabilidad es estructural. Fuente interna señala que, para algunos mandos, reconocer públicamente las fallas de inteligencia sería una derrota institucional. Por eso se prefiere el silencio. Sin embargo, lo que nadie dice en voz alta es esto: una fuerza que no se protege a sí misma no puede proteger a su país. Y cuando la información se convierte en debilidad, la guerra ya está perdida antes de comenzar. Pero hay algo más. La inteligencia puede fallar, pero si falla siempre, deja de ser un error. Se convierte en una grieta invisible que lo contamina todo. Número 4. Capacitación y especialización limitada. Una madrugada en la Sierra de Michoacán, una unidad del ejército mexicano quedó cercada, no por un enemigo convencional, sino por la geografía y el desconocimiento. No contaban con un operador de drones, no tenían tiradores especializados, y nadie en el grupo sabía leer imágenes térmicas. Tuvieron que retroceder sin completar la misión. El reporte no lo menciona, pero lo esencial está ahí: falta especialización. Aunque la narrativa oficial presume disciplina y entrenamiento, la realidad operativa muestra que gran parte del personal militar recibe capacitación generalista, insuficiente para escenarios complejos. El ejército mexicano forma soldados capaces, pero no siempre actualiza sus perfiles para responder a conflictos modernos que requieren tecnología, análisis de datos, combate urbano o guerra no convencional. Según datos internos, menos del 15% de los elementos en activo ha pasado por programas de especialización avanzada en los últimos 5 años. Muchos repiten cursos básicos o reciben adiestramientos breves con enfoque reactivo, no preventivo. Un entrenamiento centrado más en control de población que en maniobras de precisión. La comparación regional es contundente.
En Chile, más del 40% del personal pasa anualmente por procesos de recertificación técnica. En Colombia, las fuerzas especiales rotan constantemente por cursos internacionales y simulacros de combate real en junglas, zonas urbanas y desiertos. México, en cambio, mantiene una estructura rígida donde los ascensos no garantizan nuevas competencias tácticas. Esto impacta directamente en el campo. Las unidades pierden autonomía táctica y dependen de mandos superiores para decisiones básicas, lo que retarda las operaciones y reduce su efectividad. En escenarios como emboscadas, asaltos a objetivos móviles o rescates nocturnos, la falta de operadores con entrenamiento técnico avanzado se traduce en fracasos repetidos. Un informe clasificado de 2020, filtrado en círculos internos de seguridad, advertía que el ejército mexicano no cuenta con suficientes francotiradores certificados para cubrir simultáneamente todas las zonas de riesgo nacional. La cifra estimada era de menos de 90 activos para todo el país. En contraste, Perú supera los 200. La consecuencia psicológica también es profunda. Un soldado que no se siente preparado para una misión experimenta ansiedad anticipatoria. Sabe que enfrenta un riesgo que no controla. Empieza a dudar. Se retrae, pierde iniciativa. La desconfianza se expande como pólvora, en sus órdenes, en su escuadra, en su propio juicio. La moral se rompe sin necesidad de un solo disparo. A esto se suma una falta de simulación realista en el entrenamiento. Mientras otros países emplean entornos virtuales de inmersión y simuladores con inteligencia artificial, México continúa usando ejercicios en papel o maniobras físicas que no reflejan las condiciones reales de combate contemporáneo. La brecha tecnológica se convierte también en brecha doctrinal. Lo que pocos saben es que algunos instructores en zonas de adiestramiento rural siguen utilizando manuales redactados hace más de 2 décadas, enfocados en guerra de trincheras o combate en selva densa, poco útiles frente a la dinámica del crimen organizado en zonas urbanas o rurales abiertas. Nos entrenan para pelear una guerra que ya no existe, dijo un teniente en 2022. Y cuando se busca actualizar la capacitación, el presupuesto y la burocracia bloquean los esfuerzos. La solicitud para enviar a 30 oficiales a cursos en el extranjero fue rechazada en 2023 por falta de viáticos. De esos 30, 12 habían sido seleccionados para una unidad élite de respuesta inmediata. El curso nunca ocurrió. Fuente interna indica que uno de los mayores obstáculos para mejorar la capacitación es político. No quieren formar soldados demasiado autónomos que luego cuestionen órdenes. El resultado es un ejército que, aunque amplio en número, opera muchas veces como una maquinaria que no afila sus piezas. Responde pero no anticipa. Reacciona pero no lidera. Supera por masa, no por pericia. Una lógica que, en escenarios reales, puede ser devastadora. Pero lo que pocos ven es que la capacitación no es un trámite, es la diferencia entre sobrevivir y caer. Y cuando se convierte en rutina, deja de formar soldados y empieza a producir víctimas. Número 3. Logística y suministro débil en terreno difícil. En la Sierra de Oaxaca, un convoy militar quedó inmovilizado por más de 18 horas, no por fuego enemigo, sino por una falla en el vehículo principal. No había refacciones ni apoyo mecánico cercano. La zona era inaccesible para helicópteros y no existía una ruta alterna segura. Una operación de patrullaje rutinario terminó siendo una alerta roja de incapacidad logística. La escena no es aislada. En varias regiones del país, selvas, montañas, costas o desiertos, el ejército mexicano enfrenta serias dificultades para garantizar movilidad, abastecimiento y soporte técnico sostenido. Aunque cuenta con una fuerza considerable de vehículos, la red de apoyo logístico no se adapta al terreno nacional, fragmentado y muchas veces dominado por actores criminales. Datos internos estiman que más del 35% del parque vehicular militar se encuentra en condiciones no óptimas. La rotación de mantenimiento es lenta. Las bases en zonas alejadas dependen de centros de distribución ubicados a cientos de kilómetros, con rutas vulnerables a bloqueos, sabotajes o simplemente intransitables por lluvias o deslaves. Comparativamente, Colombia ha desarrollado un sistema de abastecimiento por módulos móviles, que pueden desplazarse por aire o tierra en cuestión de horas. Chile, por su parte, opera con sistemas logísticos escalonados, capaces de abastecer unidades en zonas extremas sin depender del regreso a una base central. México aún funciona bajo una lógica centralista que exige regresar a puntos fijos para reabastecer, reparar o reorganizar. Esto tiene consecuencias operativas críticas. En operativos extendidos, las unidades mexicanas suelen agotarse rápidamente, no por enfrentamientos, sino por falta de combustible, agua, baterías o alimentos.
la autonomía táctica queda restringida a lo que pueda cargarse al inicio. En lugar de extender la presencia militar, la logística limita su alcance. Un informe clasificado de 2022 revela que en ejercicios realizados en Durango y Chiapas, al menos 6 unidades de despliegue rápido quedaron inoperativas en menos de 48 horas por deficiencias logísticas. El documento advierte que la movilidad táctica en ambientes rurales extensos es insostenible más allá de 72 horas sin refuerzos. Además, el sistema de comunicaciones para coordinar logística también presenta debilidades. En varias regiones, la conectividad depende de redes civiles, lo que introduce riesgos de intercepción, mientras tanto sistemas de comunicación satelital propios siguen siendo limitados y de uso restringido. Lo que pocos saben es que algunas bases han tenido que depender de acuerdos no oficiales con proveedores locales para garantizar alimentos y combustible, lo que abre la puerta a extorsión, sobrecostos o incluso infiltración criminal. En al menos 2 estados, camionetas civiles con cargamentos militares fueron asaltadas al salir de estos puntos improvisados. La consecuencia psicológica es demoledora. Un soldado que entra en zona caliente con el temor de no recibir apoyo logístico a tiempo opera con miedo contenido. La fatiga se acumula, la frustración crece, el objetivo se vuelve lejano. Y la decisión de seguir adelante se mezcla con el cálculo de sobrevivencia. Esa tensión desgasta más que cualquier balazo. Fuente interna afirma que la logística se planifica como si todas las regiones fueran iguales, sin tomar en cuenta factores climáticos, altitud, densidad criminal o presencia civil. El resultado es un modelo inflexible que no se adapta al mapa real del país. En operaciones con la Marina o la Guardia Nacional se han documentado choques por control de recursos logísticos. En algunos casos, el ejército ha tenido que ceder equipos o espacio a otras instituciones más eficientes pese a tener la iniciativa táctica. Esto erosiona su autoridad operativa. Y aunque los desfiles muestran filas impecables de vehículos blindados, la mayoría de ellos no ha sido probado bajo condiciones extremas ni adaptado al uso prolongado en zonas conflictivas. Lo estético reemplaza lo funcional. Lo que nadie discute públicamente es que la logística es el esqueleto del poder militar. Sin ella, toda estrategia se derrumba. Y en México, ese esqueleto tiene fracturas que se intentan ocultar con capas de pintura oniva. Pero hay algo más. Cuando el terreno domina al ejército, la guerra ya se inclina a favor de quienes sí conocen cada curva, cada piedra, cada silencio. Número 2. Brecha tecnológica y sistemas de mando desfasados. En el centro de comando de una zona militar clave, una pantalla de tubo aún transmite imágenes borrosas de una cámara de vigilancia. No es un recuerdo del pasado, es una escena real de 2023. Los mapas se actualizan manualmente. Las comunicaciones se realizan por radio de banda abierta. Así opera, en muchas regiones, el cerebro logístico del ejército mexicano. La modernización tecnológica ha sido uno de los grandes pendientes. A pesar del crecimiento en número de tropas y cuarteles, los sistemas de mando, control y vigilancia no han evolucionado al ritmo de las amenazas. Mientras el crimen organizado utiliza encriptación de última generación, seguimiento satelital y comunicaciones en red, el ejército aún se apoya en infraestructura analógica o tecnología civil adaptada. Un informe clasificado de 2022, elaborado por un panel técnico externo, identificó que más del 60% de las unidades de mando táctico utilizan sistemas sin redundancia digital, es decir, sin respaldo automatizado. Ante una caída de señal o sabotaje, el comando pierde contacto inmediato con el terreno. En un conflicto real, eso significa ceguera táctica. La comparación regional es desfavorable. En Brasil, la doctrina de defensa incluye un sistema de comando digital interconectado con fuerzas aéreas y policiales, con nodos seguros de comunicación y respuesta inmediata. En Colombia, los centros de comando están equipados con IA para monitoreo en tiempo real. México, en contraste, sigue dependiendo de órdenes que se transmiten por papel o llamadas radiales vulnerables. Esta brecha afecta más que la eficiencia, compromete la seguridad. En 2021, durante un operativo en la frontera norte, una falla en la transmisión de datos hizo que 2 unidades ingresaran simultáneamente a una zona de fuego cruzado, sin saberlo. El error no solo puso vidas en riesgo, sino que reveló la falta de sincronización en los sistemas de posicionamiento. Además, la inversión en vigilancia tecnológica ha sido mínima.
Muchos drones operados por el ejército son versiones comerciales modificadas, sin blindaje de señales ni autonomía extendida. Lo que para el enemigo es una herramienta de rastreo avanzada, para México es un recurso limitado, frágil y en ocasiones desechable. Fuente interna confirma que los sistemas de comando no están diseñados para responder en tiempo real a múltiples crisis simultáneas. Esto se traduce en retrasos críticos, decisiones basadas en información incompleta y errores de interpretación táctica. Lo que pocos saben es que la dependencia de tecnología extranjera también ha limitado las actualizaciones de software y protocolos de defensa digital. Algunos equipos solo pueden ser modificados o reconfigurados por técnicos del país fabricante. Si se corta el vínculo, el sistema queda obsoleto, o peor, vulnerable. La consecuencia psicológica es silenciosa pero corrosiva. Mandos que saben que sus herramientas son lentas, expuestas o anticuadas, tienden a tomar decisiones conservadoras. Se reduce la capacidad de innovación, se pierde iniciativa táctica y crece el temor a equivocarse. Y en un entorno de crimen organizado hiperconectado, donde los enemigos se mueven con rapidez, adaptabilidad y precisión digital, la rigidez del mando militar mexicano se convierte en una desventaja estratégica constante. En zonas de alta violencia, los operadores reportan que los sistemas de monitoreo apenas cubren 20% del territorio bajo vigilancia y que los reportes deben completarse manualmente, lo cual retrasa la toma de decisiones y genera cuellos de botella en la acción táctica. Mientras tanto, la apariencia de control permanece intacta. Las ruedas de prensa, los comunicados, los informes públicos muestran cuadros, cifras y mapas, pero detrás del vidrio, la tecnología que los respalda está desfasada, desconectada o, en algunos casos, inutilizable. Lo que nadie dice en voz alta es que el rezago tecnológico no solo es una carencia material, es una forma de ceguera institucional. Y cuando un ejército no ve con claridad, camina hacia el error, lentamente, pero sin remedio. Pero hay algo más. En una guerra silenciosa donde los datos valen más que las balas, la brecha tecnológica no es una debilidad cualquiera, es un blanco en la frente. Número 1. Visión estratégica, doctrina y coordinación interinstitucional fragmentada. En una sala cerrada de la Secretaría de la Defensa Nacional, una pantalla proyecta el Plan de Defensa Nacional 2020-2024. Pocas diapositivas, muchas generalidades. Ninguna mención específica a ciberdefensa, inteligencia artificial, terrorismo híbrido o alianzas tácticas con instituciones civiles. El documento guía del Ejército Mexicano no refleja el país que ya existe ni el conflicto que se avecina. La debilidad más crítica no está en las armas, en los vehículos ni en los uniformes. Está en la cabeza, en una visión estratégica que sigue anclada en amenazas convencionales y no en realidades asimétricas. El Ejército Mexicano ha crecido en número, presupuesto y presencia, pero sin una doctrina clara, moderna y cohesionada que articule sus acciones con el resto del aparato de seguridad nacional. Actualmente, no existe un marco doctrinal actualizado que defina con precisión el rol del ejército frente a amenazas internas no militares, como el crimen organizado, la guerra digital o los conflictos socioambientales. La doctrina vigente prioriza el control territorial pero ignora los efectos geopolíticos de operar constantemente en funciones policiales o administrativas. Comparado con Colombia, que opera bajo la doctrina Damasco, una estrategia integral que alinea ejército, policía y civiles en contextos híbridos, México presenta un modelo fragmentado y reactivo. Cada institución opera con autonomía, sin integración táctica real. La Marina, la Guardia Nacional y la Sedena no siempre comparten protocolos, inteligencia o cadenas de mando estandarizadas. Un informe clasificado de 2023, elaborado tras los disturbios en Zacatecas, advierte que hubo duplicidad operativa entre Ejército y Guardia Nacional en al menos 3 zonas, lo que generó retrasos, contradicciones y en un caso fuego cruzado accidental. El documento concluye: no hay mando unificado. Cada brazo actúa según criterios propios. La falta de doctrina se traduce a improvisación, operativos que cambian de objetivo en medio de la ejecución, tropas desplegadas sin conocer contexto sociopolítico local, mandos que interpretan órdenes según su criterio y ausencia de evaluaciones estratégicas posteriores. Se gana terreno, pero no se gana claridad. Lo que pocos saben es que la estructura de formación estratégica dentro del ejército está desactualizada. Solo una minoría de altos mandos ha pasado por programas internacionales de liderazgo doctrinal o planeación militar avanzada. La mayoría asciende por antigüedad, no por competencia en pensamiento estratégico. La consecuencia psicológica es devastadora para la tropa. Cuando el enemigo no tiene rostro,
El objetivo no es claro y las órdenes cambian con frecuencia, el soldado deja de creer en la misión. Cumple por rutina, no por convicción. Y una fuerza sin propósito táctico claro se convierte en masa, no en capacidad. La doctrina también afecta la relación con la sociedad. Al asumir funciones civiles, como construcción, vigilancia o seguridad pública, sin un marco legal preciso, el ejército se vuelve juez y parte. Protege, pero también impone. Actúa, pero sin fiscalización efectiva. En esa zona gris, la percepción pública se distorsiona, y con ella la legitimidad institucional. Fuente interna indica que las reuniones de alto nivel entre mandos del ejército y otras dependencias de seguridad carecen de una agenda estratégica común. Se habla de metas políticas, no de objetivos doctrinales. No hay plan maestro, solo instrucciones. Mientras tanto, las amenazas se multiplican. El crimen organizado evoluciona en estructura y armamento. La guerra digital desestabiliza desde pantallas invisibles. La violencia local se internacionaliza. Y el ejército mexicano, poderoso en número, pero débil en visión, responde desde marcos doctrinales del siglo XX. Lo que nadie admite en voz alta es que la fuerza sin dirección no es poder, es desgaste. Y el verdadero talón de Aquiles del ejército mexicano no está en lo que le falta, sino en lo que no puede imaginar. Pero hay algo más. Sin una visión estratégica coherente, no importa cuánto equipo se compre, cuántas tropas se entrenen o cuántos cuarteles se construyan. La victoria no se decide por volumen, sino por claridad de propósito. Y hoy, ese propósito está en disputa. Tras recorrer estos 7 puntos débiles, queda claro que el ejército mexicano no enfrenta una sola falla, sino un conjunto de grietas que lo atraviesan desde dentro. Infraestructura deteriorada, dependencia tecnológica, filtraciones internas, falta de doctrina y una coordinación institucional fragmentada. Cada punto por separado es preocupante, pero juntos configuran un escenario de vulnerabilidad estructural. No se trata de desprestigiar a la institución, ni de ignorar los riesgos reales que enfrenta. Se trata de exponer que mientras otros países modernizan, diversifican y planifican estratégicamente, México sigue operando con lógica de contención, no de proyección. En un mundo donde las amenazas son simultáneas, digitales, híbridas e impredecibles, la improvisación ya no es opción. Y lo más alarmante es el silencio. Muchos de estos datos circulan internamente, se conocen entre mandos, se comentan en pasillos, pero no se transforman en reformas. No hay correcciones estructurales, solo ajustes tácticos. El enemigo avanza, el sistema se estanca. La gran pregunta es, ¿puede una fuerza militar proteger a su país cuando no logra proteger su propia estructura? Si la doctrina, la logística, la tecnología y la moral están comprometidas, ¿qué queda aún algo que defender? Si este análisis te pareció relevante, suscríbete para más contenido donde nadie más se atreve a mirar.